Salmo capítulo 84, versículo 11. Todas las canciones de hoy estuvieron y giraban alrededor de este versículo, inclusive aún la que cantó nuestro hermano Trinidad en el día de hoy, que por cierto creo que para mí fue la vez quizás más perfecta que el Señor ha usado en Trinidad aquí en esta mañana, de verdad que sí. Salmo 84, versículo 11. Dice el salmista: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Voy a volver a repetirlo: porque sol y escudo es Jehová Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. El tema del mensaje de hoy es: no me quitará el bien. Y yo lo declaro en esta mañana y lo creo en esta mañana. Es una promesa del Señor para nuestras vidas. No me quitará el bien. Dilo conmigo: no me quitará el bien. Dile al que está a tu lado: no me quitará. Dios no me quitará el bien. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y vamos a rogar a Dios por su ayuda, su intervención divina en medio de esta prédica. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana, que como decía el hermano Tony, es una mañana para quedarse y hacer una derrapada que quepamos todos nosotros, Señor, y donde solamente tú hables, Señor, tú nos ministres, tú seas el que haga lo que quiera hacer con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de bendecir tu nombre y proclamar públicamente que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, y decir, Señor, con esto que te amamos, y mostrarte, Señor, que nuestro deseo es enamorarnos más de ti, así como cantamos, Señor. Llévanos a tus cámaras de amor. Oh Señor, porque cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en tu corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Amén. Amén. Yo creo en tu palabra, Señor, creo en tus promesas, y así te pido por los amigos que se encuentran aquí en esta mañana. Te pido que hables y ministres a sus vidas, que puedan conocerte, Señor, llegar a tener una relación contigo, así como nosotros, Señor, tú nos has permitido tenerla, y aún más cerca. Señor, te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, y todo el pueblo dice todo. Amén. 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 El tema entonces dije que es: no me quitará el bien. Dios no me quitará el bien. Este salmo fue escrito, hermanos, posiblemente se cree que fue en el tiempo de huida de David, de manos de su hijo Salomón. Y si hay algo que duele mucho, es una traición de un hijo. Absalón, perdón.
Cuando David y los funcionarios de su gobierno habían huido de Jerusalén por su seguridad, y fue precisamente en ese momento donde los hijos de Coré compusieron este salmo. Hay tres cosas que yo deseo notar, que prestemos atención de este maravilloso verso que hemos elegido, el Salmo 84, versículo 11. Primero, lo que Dios es para su pueblo. Segundo, lo que Dios ha prometido dar a su pueblo. Y tercero, lo que Dios no quitará de su pueblo. Amén. Eso es sencillo. El predicador que no encuentre un bosquejo ahí, pues debe estar ciego, porque es muy claro. Lo que Dios es para su pueblo, lo que Dios dará para su pueblo, y lo que Dios no le va a quitar nunca a su pueblo. Amén. Aquí Dios es comparado con el sol de nuestro sistema solar, y también es comparado con un escudo de un guerrero. En esa primera parte, cuando dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. O sea, así como es el sol para nosotros, así es Dios, la fuente de todo bien. Dios es la fuente de todo bien. Y todos sabemos, hermano, que la vida en la tierra solo es posible por causa del sol. O sea, hay otros elementos, pero sin la existencia del sol es imposible. Sus rayos le dan vida a todo. Y mientras estudiaba en cuanto a esto, ¿verdad? Porque ciertamente si esos rayos fueran retirados, nos congelaríamos. Fuéramos uno de esos planetas fríos donde no habita nada, aún teniendo soles esos sistemas. Pero la distancia del sol comparado con esos planetas no da lugar a que haya la existencia de vida. Es precisamente la distancia y la inclinación de la Tierra específica, exacta, que hace posible que hoy tú y yo tengamos vida aquí. Si por un pequeñito cambio en lo que es esa exactitud de Dios en la medida, de repente nosotros dejamos de existir. Mas Dios sostiene con su poder, el poder de su palabra, todas las cosas. Y hoy en día nosotros tenemos vida por causa de esa exactitud de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios preciso, exacto, no al azar? No, y Él no trata ninguna de sus cosas y ninguna de sus criaturas y sus obras al azar. Si tú estás en las manos de Dios, créeme que Dios tiene cuidado de ti de manera precisa. ¿Ok? Dios es comparado con el sol, a diferencia, claro, de las deidades. Muchas de estas deidades, como la deidad de Egipto, Ra, el dios Ra de Egipto, en la antigüedad, en los tiempos de José, este dios era el dios sol, y se adoraba a este dios. Y para los egipcios, Dios era el sol, o el sol era Dios. Pero no así los israelitas. Aquí cuando el salmista dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, cuando dice sol es Jehová Dios, no está diciendo que el sol es Dios, está comparando el sol con Dios. Amén, amén. Que así como el sol es para nosotros, así es Dios para nosotros, toda fuente de bien. Amén. Entonces, dije que al buscar información sobre esto, leí lo siguiente de un gran comentarista. Dice, al decir sol es Jehová Dios, se nos transmite una verdad sorprendente e impresionante. Solo el pensar sobre el sol en su carácter evidente como fuente de luz y calor. Pero, ¿qué nueva fuerza se le da a este magnífico emblema cuando nos enteramos por parte de la astronomía que él es un gran centro de atracción? Y cuando además tomamos en esa generalización sublime que el sol es la fuente última de toda forma de poder existente en el mundo. Oigan,
Dice más: el viento sopla suavemente sobre las naciones, pero es el calor del sol que hace que el aire caliente suba, y cuando sube deja un hueco vacío donde viene corriendo otro aire, y ese es el viento en movimiento. Eso no sería posible sin el sol. La corriente descendente permite la fuerza que muele el grano, hace girar la bobina, trabaja los telares, impulsa las fraguas, pero es porque el sol recogió el vapor del océano que cayó sobre los collados y está encontrando su camino de regreso a la fuente de donde vino. Todo eso es por causa del sol. La energía expansiva del vapor impulsa el motor, pero la fuerza con la que opera está encerrada en el carbón, los restos de bosques extintos almacenados entre las colinas, o se deriva de la madera que abunda en los bosques, que ahora corona y embellece las cumbres. Ambos bosques, tanto primitivos como existentes, derivan su sustancia del sol. Es la fuerza química que reside en sus rayos la que desprende el carbono de la atmósfera, el cual guardó como fuente de energía para el uso futuro. El animal ejerce una fuerza de contracción muscular, lo extrae del vegetal con el cual se alimenta. El vegetal lo toma del sol, cuyos rayos determinan su crecimiento. Es que todo vaya. Cada vez que levantas el brazo, cada vez que tomas un paso, estás extrayendo poder que el sol te ha dado. Cuando la suave brisa da en tu mejilla, y cuando el tornado inquieto nivela las ciudades con su furia, son ambos sirvientes del sol. ¿Qué emblema de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia? Tal como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 28, cuando dice: porque en él vivimos, nos movemos y somos. Es ahora mismo. El sol nos arropa a todos. Asimismo, Dios, no podemos prescindir sin Dios, ni por un momento. Somos absolutamente dependientes de Dios, hermano. Así como del sol, así de Dios. Por lo tanto, Él es el sol para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Dependiente de Dios, que hay gente que no lo cree, así como ignoran todas estas cosas en cuanto al sol, y viven así, ignorando la importancia del sol. Así también muchos viven sin darse cuenta que cada movimiento que hacen es porque Dios es suficiente y dependen enteramente de Él para todo. Ahora bien, teológicamente hablando, hermano, ¿por qué la Biblia compara a Dios con el sol? Sencillamente por causa del pecado. Yo dije, ¿por causa de qué? Del pecado. Porque el sol, una de sus cualidades, atributos, funciones es brillar, alumbrar. ¿Cierto? Y nosotros, espiritualmente hablando, este mundo se encuentra en oscuridad, tinieblas. Entonces, claramente podemos entender por eso. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso de oscuridad y tinieblas espiritualmente? Claro que sí. Lo dice claramente en las Escrituras. Busquen Isaías capítulo 5, versículo 20, y se dará cuenta de lo que les estoy hablando. Aquí hay un ay terrible para nuestros días. Y yo digo terrible para nuestros días porque aunque fue escrito cientos de años antes de Jesús nacer, es aplicable al día de hoy, relevante al día de hoy, porque es la condición de nuestras vidas hoy día. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así estamos viviendo hoy en día. A lo malo se le dice
y a lo bueno se le dice malo. Estamos cambiando la luz de Dios por las tinieblas. Y a las tinieblas le estamos llamando luz. Necesitamos desesperadamente a Dios en nuestros días. Se nos hace difícil distinguir en medio de estas tinieblas lo que es luz, verdad. Y así estamos viviendo. Es por eso que en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué acertado es el Señor al decir esto en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas. Hay una sola luz y esa la produce Él, el primogénito del Padre, quien es comparado en este salmo con el sol. Mi hermano, esto es así. Y a veces nos hallamos en momentos en que no sabemos para dónde coger, qué hacer. Se nos nubla todo y nos encontramos sin luz. Él es la luz. Él sabe alumbrar el camino. Él sabe dirigirnos en el camino oscuro. Él sabe animarnos. No sé por lo que tú estés atravesando en esta mañana, pero esta palabra es para ti. Dios te dice, yo soy tu sol. Tienes tu sustento de mí y tienes el camino alumbrado por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ningún creyente tiene por qué andar en tinieblas cuando tiene a Dios. Oh, mi hermano, pueden llegar momentos muy frustrantes a tu vida, y yo lo sé, yo lo he atravesado, pero hallo que en Dios se aclaran las cosas. Se aclaran. Hay muchas necesidades aquí en esta mañana. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando la adoración es así, donde Dios como que abre un hueco para nosotros entrar, es porque hay muchos corazones necesitados. Y en esta mañana lo podemos ver. Y Dios es ese sol. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente es sol en el sentido de el sustento diario y dependencia que tenemos de Él en cuanto a alumbrarnos, sino que Él siempre lo será. No es solamente un asunto de este mundo efímero que hoy está, mañana no está, hoy nosotros estamos aquí. A mí me decía, o no sé si fue Grisana, que cada uno de los que se pararon aquí hablaron de la muerte. Y yo dije, es que están realizando de que somos efímeros, estamos aquí por un cortito tiempo, esto no es para siempre. Lo importante no es esto, aunque tiene su importancia, lo importante es lo que viene. Es lo que viene. Para lo que menos la gente se prepara, donde le coge tarde a la mayoría. Pero vemos que el Antiguo Testamento tiene que decirlo en cuanto a esto, y también el Nuevo. En Isaías capítulo 60, versículo 19, el profeta Isaías le da una promesa al pueblo de Israel en cuanto a su Dios y lo que Él es y será para ellos. Isaías capítulo 60, versículo 19. Aleluya. Literalmente vemos cómo esto va a cumplirse en la eternidad, mis hermanos. Dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Amén. Eso
Eso es una profecía, una promesa profética de Dios para el pueblo de Israel, pero también hallamos que esta misma verdad se cumplirá en todos nosotros en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Hoy yo espero ese día, hermano. Me encanta ese cántico que nosotros cantamos, que es un himno, ¿verdad? Donde Él dice al final, yo sé que un día Él regresará. Aleluya. Y cuando eso suceda, el apóstol Juan vio en esa visión apocalíptica una ciudad, y dice: la ciudad que él vio no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? O sea, el sol es temporal, el que vemos. El verdadero sol es el sol de justicia, nuestro Señor, quien dijo: yo soy la luz. Que dice el salmista: Jehová es el sol, sol es Jehová Dios. Eso es en cuanto al sol, pero aquí dice que Él no es solamente sol. Aquí dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. O sea que así como el escudo es para el guerrero, así Dios nos defiende contra todo mal. Yo dije que Él nos defiende contra todo mal. Si el día que necesitamos eso es hoy. Hoy en día, en tiempos antiguos, mis hermanos, los soldados tenían diferentes tipos de escudos para protegerse de diferentes tipos de lanzas. Y claramente nosotros no necesitamos diferentes tipos de escudo. Él dice: yo soy tu escudo. Y este pensamiento, ¿verdad?, expresado en figura de dicción, claro está, es simplemente una afirmación de que Dios protege a su pueblo en todo momento. No un día, 2 días, no en ciertas situaciones. Él protege a su pueblo en todo momento. Diga conmigo: Él protege a su pueblo en todo momento. No es quizás, tal vez, quién sabe. No, Él protege a su pueblo en todo momento. Estas fueron precisamente las palabras que escuchó Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. Abraham se encontraba dando un paso de fe y confiando en Dios, lanzándose a lo desconocido, como muchas veces nosotros tenemos que hacer. Y en medio de esto, dice en Génesis capítulo 15, versículo 1: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Así nos dice Dios en esta mañana a nosotros. No temas, yo soy. Y podrá algo penetrar por este escudo. De alguna manera será ineficiente este escudo. Es Dios mismo que dice: yo soy tu escudo. El salmista dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Describe claramente que Dios está ahí para protegernos. Dios está haciendo una gloriosa declaración cuando le dice esto a Abraham, hermanos. Él se estaba lanzando por fe a obedecer a Dios, para
obedecer a Dios hay que tener fe, hermano. Nadie puede obedecer a Dios si no tiene fe, porque las cosas que Dios pide, obligatoriamente hay que moverse en fe, porque no son las que las demás personas quieren hacer. Generalmente tú eres uno que camina solitario muchas veces para obedecer a Dios. Muchas veces tenemos que caminar solos porque no hallamos compañía. Son pocos los que quieren caminar por el camino de obediencia que Dios nos manda, y tenemos que lanzarnos en fe. Y es por eso que tenemos que escuchar esta palabra de Dios, y la misma palabra que le dice a Abraham: yo te llamé para que me sigas, para que vayas allá a esa tierra que tú no conoces. Lánzate, créeme y no temas, porque yo soy tu escudo. Aleluya. En otras palabras, nunca estarás fuera de protección. El que obedece a Dios y se mueve en fe en esa obediencia puede contar con el escudo, puede contar con la protección divina. Eso es lo que dice acá. Gloria a Dios. Y los peregrinos, si algo que necesitaban, hermanos, cuando andaban en sus caravanas, era sol y escudo. El sol para que les alumbrara, y el escudo para que les protegiera. ¿Qué necesidad entonces tiene el santo de temer a la oscuridad? Hay gente aquí tan temerosa. Deja de temer, témele a Dios. Echa fuera el temor. Cuando tú tienes un sol que te guía de la manera que Él te guía, tú tienes que temer a la oscuridad. No tienes que temer al peligro cuando tienes un escudo como este. Dios te está animando en esta mañana a creerle a Él. Él es tu sol, Él es tu escudo. Diga conmigo: Él es mi sol, Él es mi escudo, Él es mi escudo. Veamos entonces, por tanto, que siempre que andemos en la luz del Señor, tendremos guianza, y veamos que nunca nos apartemos fuera de su protección. Hay personas que no están jugando a ser evangélico. Eso no es esto. Esto es una estrecha relación con Dios. De que hoy yo estoy, mañana no esté, yo estoy en su casa para siempre. Yo soy su hijo. Amén, hermanos. Amén. Amén, joven. No estoy aquí por nadie ni por nada. Estoy por Él. Gloria a Dios. Todos saben que yo a temprana edad, 10 años, le di mi vida al Señor. Y en estos 41 años, el Señor ha sido mi sol y ha sido mi escudo, y me ha bendecido grandemente. Aleluya. Algunos dirán: pastor, que bien eso, porque usted no ha pasado por el asunto de vivir en el mundo, en el pecado, en el fango. Ha sido muy fácil para usted. Y yo te pregunto: ¿qué es más fácil? ¿Ceder a la tentación o resistir la tentación? Porque el que cede a la tentación no tiene ninguna lucha. Cede y punto. No se necesita nada para embarrarse en el pecado, sino embarrarse en el pecado. Pero para permanecer para Él, para su gloria, y resistir la tentación, hay que estar seguro de que Él es tu sol, Él es tu escudo. Ese sol no se ha apartado en el camino y me ha dado luz, y ese escudo ha estado ahí para protegerme.
lo que Dios es para su pueblo. Dios es sol, Dios es escudo. Ahora, lo que Dios ha prometido para su pueblo, ¿qué es? Según este versículo, después de decir, porque sol y escudo es Jehová Dios, entonces dice, gracia y gloria para Jehová. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios ha prometido dar a su pueblo? Gracia y gloria. Dígalo conmigo, gracia y gloria. Y nadie puede negar que Dios ha creado en cada uno de nosotros el instinto de buscar excelencia. Ahorita hablaba yo de excelencia. Cuando hablaba de Trinidad, los muchachos, todos los que participan, todos los que en la puerta, el maestro allá afuera ahora mismo, todos los que trabajan en la obra del Señor, y aún secularmente debemos buscar lo mismo en nuestros trabajos seculares, excelencia. Y muchas veces hacemos todas esas cosas porque andamos buscando honor y favor. Ansiamos honor y favor, eso es innato, eso está dentro de nosotros, simplemente ansiamos eso. Dios ha puesto eso en nosotros, ese instinto. Nadie quiere quedar en último lugar, nadie. Dígamelo a mí, que soy una persona competidora en extremo, que yo veo que los muchachos muchas veces en la cancha divirtiéndose, jugando, y yo no me divierto. Yo quiero ganar. Y ellos lo saben, y por eso que no importa en el equipo que yo juegue, al que hay que ganarle al pastor. Y todos juegan mejor en el otro equipo que en el mío. Porque ese espíritu competitivo de querer ganar, es lo que transmito, y entonces el otro equipo quiere ganar. Y los míos muchas veces se están divirtiendo. Y yo estoy sufriendo. Y eso pasa todas las semanas. Y por más que me quiero quitar eso de encima, a esta edad todavía, yo quiero ganar. Y yo entro a la cancha a ganar. ¿Y qué es lo que va a ganar? Nada. ¿Qué es lo que va a ganar? Nada. ¿Qué es lo que se gana? Honor. ¿Qué es honor en ese sentido? ¿Qué sé yo? No perder. Punto. No tiene sentido, pero eso está ahí. Eso está ahí. Y en unos está más fuerte que en otros. Y el que me nivela un poquito es mi hijo Loami. Lo suave. Y me baja. Y me pone a realizar que estamos jugando. A veces pienso que quizás es algo psicológico, y que habrá dentro de mí cosas que no habré logrado y ganado en la vida. Quizás tenga que ser examinado por alguien. Bueno, nada, olvidemos eso, porque eso solamente se lo gozan los deportistas y los que tienen ese espíritu, ¿verdad? Pero nadie quiere quedar en último lugar, nadie quiere que la gente piense mal de él. Nadie quiere ser visto como un perdedor o un fracasado. Nadie quiere ser considerado como feo, débil o inútil. ¿Cierto? Nadie, hermano, nadie. Aunque usted sepa que es feo, no le gusta que le digan que usted es feo. Dígame que no. Aunque yo le he pasado por eso, pero... Todo el mundo quiere tener éxito, ganar, queremos el favor y el honor. Dios nos creó de esa manera. Increíble. Dios nos creó así. Ahora yo te digo en esta mañana, quizás no recibas el honor y la gloria o ganes el favor de la gente aquí, pero el Señor te dará el favor y el honor, y lo vas a recibir tarde o temprano. Esa es una promesa de Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Ahora bien, lo primero que vemos acá es que no debemos mirarnos a nosotros mismos en ninguna medida, ya sea para la gracia o para la gloria. ¿Ok? La fuente de la gracia es Jehová.
La fuente de la gloria es Jehová. La seguridad, la certeza de que recibirás gracia es Jehová. La seguridad y certeza de que recibirás gloria es Jehová. Eso es lo que dice ese texto. Cuando dice aquí gracia y gloria dará Jehová. Y esta palabra dará es muy importante también. ¿Por qué? Porque sencillamente ni la gracia ni la gloria se pueden ganar. Según este texto no es merecida. Cuando dice gracia y gloria dará Jehová, no es a los que se la ganaron ni a los que se la merecen. Ni aquellos que la adquirieron de alguna manera, porque es imposible para el hombre adquirirla. ¿Estamos claros en eso, hermano? Aquí está hablando de algo que solamente Él puede dar: gracia y gloria. Y Dios no puede ser obligado por el hombre para otorgar su gracia. No, manipulado, coercionado, no. De ninguna manera. Él no puede ser obligado por el hombre para que Él le otorgue su gloria tampoco. Así que, entonces, pastor, ¿qué hacemos? Simplemente recibirla. Gracia significa, hermanos, tanto la buena voluntad de Dios hacia nosotros como la buena obra de Dios en nosotros. Vuelvo a repetir, gracia significa tanto la buena voluntad de Dios hacia nosotros, para nosotros, como la buena obra de Dios en nosotros. Eso es gracia. Y en las Escrituras podemos ver de diferentes tonalidades de la gracia. Es precioso, hermano. Esta palabra cariz, gracia, que es la palabra que distingue nuestro centro de adoración. Gracia aquí es el favor en la manera en que Dios planeó nuestra redención antes de la fundación del mundo. Busquemos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. Y cuando hice este estudio de la gracia y la gloria, hermano, estudiando esto, quedé asombrado de lo poderoso que es esto. Sígame muy de cerca. Entonces, en el texto que vamos a leer es el favor en la manera en que Dios planeó nuestra redención antes de la fundación del mundo. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, es Pablo que está hablando con Timoteo. Y le dice: ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, vas a atravesar por las aflicciones por causa del Evangelio, pero atraviesa por ellas según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El texto es muy amplio para analizarlo completo. Lo que nos incumbe es esto, que dice: según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, la salvación, la redención, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación es una gracia de Dios para nosotros. Amén, hermanos. No es una obra del hombre, no es una obra que pueda yo merecer de parte de Dios. Es algo que Dios así lo ha querido para mi vida. Y esta gracia, según Efesios capítulo 2, versículo 8, busquemos allá. Según el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que cuando aceptamos esta gracia somos salvos. Dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Ni las obras ni los méritos son necesarios para adquirir la salvación, ya que es una cuestión de gracia por parte de Dios y fe de parte nuestra. Y aún la fe viene de Dios. ¿Me entendieron? Si creo hoy es porque Dios
me ha dado el creer. Porque ni eso tenía yo, ni eso tenías tú. Te preguntas por qué estoy aquí y creo. Dios me hizo creer. Hay tanta gente que no cree. Andan por sus caminos. Tú has elegido el camino del Señor porque has creído. Entonces, claramente tiene que ver con la salvación. Y dije que tiene varias tonalidades la gracia. Otra de esas tonalidades es que después de ser salvo, necesitamos su gracia. Hay gente que cree, no, yo solamente necesito esta gracia para creer. No, tú necesitas esta gracia para continuar creyendo, continuar sirviéndole, continuar viviendo para Él. No se detiene con la salvación, hay que continuar en la gracia. Y aquí leemos entonces en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 que la gracia también se refiere a la ayuda de Dios que permite que uno pueda vivir para Él y glorificarlo a Él. 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, ¿cuántos aquí pueden admitir que son débiles? Alguna debilidad tenemos, y Dios nos dice en esta mañana: bástate mi gracia, mi ayuda en medio de tu debilidad. Yo no sé qué flaqueza tú tienes, pero Dios también sabe que tú luchas. El apóstol Pablo tenía algo que lo cual había rogado 3 veces a Dios que se lo quitara, y aún así todavía, y Dios le dijo: no, bástate mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Aleluya. Aquí no hay uno que no necesite la gracia de Dios para salvación y para permanecer y perseverar. ¿Saben los momentos de aprietos que pasamos nosotros como creyentes? Tentaciones, pruebas, luchas. Lidiamos con tantas cosas, igual como cualquier otra o más. Es por eso que el Señor nos manda en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Y en este mismo sentido se hace referencia a esta gracia allí en Hebreos capítulo 4 versículo 16, donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate, es Dios que dice: acércate. Acércate, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Quién está sentado en el trono de la gracia? Dios mismo, Jesús está sentado, nuestro sumo sacerdote, el que sufrió, padeció, y Él está apto para salir a nuestro socorro. Vas a hallar gracia, vas a hallar misericordia, pero no lejos de Él, acercándote. No sé por lo que tú estás atravesando, vuelvo y repito, pero no es para que andes de lejos. Acércate a Dios. Jesús mismo está sentado en su trono de gracia. Ahora no solo tenemos la promesa de gracia para suplir nuestras necesidades diarias, sino que también la gracia inefable Él nos la va a dar en gloria cuando esta vida haya terminado. Por eso que dice gracia y gloria. Sí. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Una manera muy figurada de hablar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo. ¿En qué? En la gracia. Y esta gracia dice que se os traerá. O sea, oiga, espera por completo en la gracia que se os traerá
como si no estuviera conmigo todavía de manera completa cuando Jesucristo sea manifestado. Interesante, hermano. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo la gracia y la gloria son conectadas. Fíjense, se lo voy a explicar, es muy sencillo. Miren, gloria significa tanto el honor que ahora poseo como hijo adoptivo de Dios. Es un honor, es una gloria. Pero todavía no se ha manifestado lo que yo soy. Según Juan, cuando Él se manifieste, entonces seremos manifestados juntamente con Él y seremos tal como Él es. Y entonces se verá quién soy yo, quién eres tú realmente. Ahora mismo nos ponen a un lado. Nos dicen que tu vida no está en nada, pero somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No te acobardes, no te aboques. A veces hasta te avergüenza en medio de círculos de alta alcurnia. Y tú crees que, óyeme, porque tú no eres, tú eres un hijo de Dios. Amén. Entonces, claramente, aunque la gente no te dé la alabanza por ello, o el reconocimiento por ello, porque es algo que en estos tiempos no es importante, llegará el día cuando se va a ver que lo único importante en este mundo era ser hijo de Dios. Aleluya. Era importante ser médico, pero era más importante ser un médico hijo de Dios. Era importante ser un ingeniero, un arquitecto, pero era más importante ser un arquitecto, ingeniero, hijo de Dios. Eso es lo que va a suceder pronto. Esa es la gloria que vamos a recibir. Por eso nos manda a esperar por completo en la gracia que se os traerá. O sea que Él está preparando para nosotros eso. Alguien dijo, el hombre es la gloria de este mundo inferior. Y claramente el salmista dijo que lo coronó de gloria y de honra al hombre. Pero él dice que el hombre es la gloria de este mundo inferior y el alma es la gloria del hombre. Pero la gracia es la gloria del alma y el cielo es la gloria de la gracia. Aleluya. Claro, esas son gente que se meten de verdad a entender estas cosas. Voy a volver a repetir. El hombre es la gloria de este mundo inferior. Y así, el alma es la gloria del hombre. No le prestamos casi atención a lo más importante del hombre, que es el alma. Pero la gracia es la gloria del alma, porque una alma sin la gracia de Dios es un alma vana, vacía, no tiene gloria. Y el cielo es la gloria de la gracia, porque cuando se completa la gracia realmente de Dios en nuestra vida es cuando vamos a su presencia. Otra persona dijo, el cielo o la gloria es la gracia ya madura y llevada a la perfección infinita. Allí veremos su rostro y tendremos su nombre escrito en la frente y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. O sea, tanto la gracia como la gloria son dones gratuitos de Dios, y donde Él da uno, seguro que da el otro. Dios nunca da su gracia sin su gloria, ni nunca da ninguna gloria al menos que usted haya recibido su gracia. Otro comentarista dijo lo siguiente: tengo que leerlo porque no hay manera de memorizarlo, además la mente no da. Hay que conocer sus limitaciones, hermano. Francis Burpitt dijo: la gracia y la gloria son dones inseparables en Dios. La gracia y la gloria son la misma cosa. La gracia es la gloria en semilla. La gloria es la gracia en plena floración.
La gloria comienza en la gracia y la gracia se ha completado en la gloria. La gracia es la gloria empezada y la gloria es la gracia consumada. La gracia es la gloria en su raíz y la gloria es la gracia en sus frutos. La gracia es el grado más bajo de la gloria y la gloria es el más alto grado de la gracia. Y no vamos a analizar cada una de esas cosas porque el tiempo no nos daría. ¿Quieren oír algo más? Oye, y no hemos llegado al punto final de no quitar el bien, pero lo haré. Si no tenemos la gracia, tendremos la gloria también. No tendremos. Si tenemos la gracia, tendremos la gloria también. Dios no va a dar una sin la otra. La gracia es la raíz, la gloria es la flor. La gracia es la fuente, la gloria es el río. La gracia es el primer fruto, la gloria es la cosecha completa. Si tenemos la gracia, nunca pereceremos, tendremos la gloria. Pero aquellos que no tienen la gracia aquí, nunca tendrán la gloria allá. No es posible que alguien sea glorificado que primero no haya sido justificado. No se puede reinar con Cristo en la gloria si Cristo no reina en ti por la gracia. La gracia y la gloria son obras inseparables de Dios. El Señor dará gloria y gracia. Amén. Dios les dará la gracia en este mundo como una preparación para la gloria, y la gloria en el otro mundo como una perfección de la gracia. Ambos son un don de Dios, su regalo, hermano. Y como por una parte, donde quiera que Dios da gracia, dará gloria, porque con la gracia se inicia la gloria, por lo que Él no dará gloria en lo adelante a ninguno que no le haya dado gracia ahora, y que reciban su gracia en vano. Y si Dios le da la gracia y la gloria, que son las dos grandes cosas que concurren para hacernos felices en ambos mundos. Aquí lo único que hace feliz a alguien es su gracia, y allá lo único que hará feliz al creyente es su gloria. Dice Matthew Henry: podemos estar seguros de que nada bueno se nos va a retener a los que andamos en integridad. Amén, hermanos. Y claro, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, no se queda atrás. Él dice: el Señor dará gracia y gloria, ambos a su debido tiempo, ambos cuando sea necesario, ambas cosas al máximo, ambas cosas con absoluta certeza. El Señor tiene gracia y gloria en abundancia infinita. Jesús es la plenitud de ambos, y como su pueblo elegido recibiremos ambas cosas como un don gratuito del Dios de nuestra salvación. ¿Qué más puede dar el Señor o nosotros recibir o desear? Ahí se resume todo lo que el alma desea: gracia y gloria. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Denme 10 minutitos más para terminar ese último punto, porque ya salimos de gracia y gloria. Aquí dice lo que Dios no le va a quitar a su pueblo. Primero me dijo lo que Dios es para su pueblo. Él es sol y escudo. Lo que Dios dará y ha prometido que dará a su pueblo: gracia y gloria. Y ahora me dice lo que Dios nunca le va a quitar a su pueblo: no quitará el bien a los que andan en integridad. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esta declaración supone que todas las cosas buenas están en las manos de Dios, y que Él es el que las dispensa, o Él es que la retiene por razones suficientemente justas, siempre y sabias. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 17, un versículo muy conocido, que nos dice y nos declara lo mismo. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Dios no puede dispensar nada que no sea bueno. Ahora bien, el Señor puede quitarnos muchas cosas placenteras, pero nunca nada bueno. Vuelvo y repito: el Señor puede quitarnos muchas cosas placenteras, pero no el bien. El bien siempre lo tendremos.
El salmista David decía que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso está claro. Yo quizás no tenga cosas placenteras en mi vida, pero tengo el bien y el favor de Jehová. Y eso me basta. Y eso es suficiente. ¿Y quién dice amén? Estamos claros en eso. Quizás yo no tenga los placeres que tú esperas que yo tenga, que yo no esté gozando de las cosas que tú gozas, pero algo sí yo tengo: el bien de Jehová. Tengo lo bueno de Él. La Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: nada bueno niega a los que andan en integridad. ¿Y quién mejor juez de lo que es bueno sino Dios? Nosotros no estamos nosotros en condiciones para estar diciendo esto es bueno y esto es malo, esto es malo. ¿Qué sabemos nosotros? Si este mundo está torcido. O tú te pones como juez para decir, no, esto es lo bueno que me convenía y esto es lo malo que no. No, Dios sabe lo que es bueno para ti. El bien lo conoce Él. Dios no va a negarte ningún bien. Su tiempo puede ser diferente. Lo que Él puede considerar bueno puede ser diferente. Pero siempre te va a extender lo bueno. Porque ¿qué niño piensa que una paliza es buena? O que las vitaminas, el jarabe, las verduras, el apio, el rábano. A mí usted me dice que eso es bueno y yo le digo, o sea que algunas veces hay cosas que no son buenas para nosotros, pero en realidad son buenas. Entonces tenemos que entender esa verdad, hermano. ¿Qué persona piensa que las pruebas y las tribulaciones y tentaciones son buenas? Pero la Biblia dice que lo son. Y nos manda a regocijarnos. ¡Gozaos! Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Así que tenemos que entender que nuestra idea del bien y la idea de Dios del bien puede que sean muy diferentes. Es una promesa muy amplia, hermano. Dios no va a retener ningún bien aparente. Algún aparente bien puede ser retenido, pero, oiga bien, no ningún bien real y verdadero, ni siquiera uno. ¿Qué es lo que retiene el bien? ¿O lo quita? ¿O qué es lo que Él retiene o quita? Sería la mejor pregunta. Sí, de esa manera. ¿Qué es lo que Él retiene o quita? Todo lo que no es bueno. Y puede que algo sea bueno para otro que no es bueno para ti. Si Él retiene la salud, o retiene la fortuna, o retiene su propia sonrisa a tu favor, es porque no es buena para nosotros en ese momento en particular. Y yo no entiendo eso, pastor. Yo tampoco lo entiendo. Esto no es para entenderlo, esto es para creerlo. Aleluya. Oh sí, hermano. Yo no sé cuál será el bien de Dios en el caso del doctor Nelson Guillén, pero una cosa yo sé, que Dios hará lo que es bueno y le conviene a su vida. Hello. Y debes darte cuenta de que todo lo que Dios permite en tu vida, Él lo va a obrar para bien. Ustedes saben dónde queda eso, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 28. Si sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios nos retuvo ni aún el mejor bien de Él para nuestra vida. ¿Cuál fue el mejor bien de Él para nuestra vida? Cristo
Cristo Jesús, hermano. Y debido a este hecho, el apóstol Pablo preguntó: el que no escatimó, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces Dios tiene todo lo bueno. Dígalo conmigo: Dios tiene todo lo bueno. No hay nada bueno aparte de Él. Dígalo: no hay nada bueno aparte de Él. Y no hay nada bueno que sea necesario que Él retenga o bajo ningún concepto nos niegue, si estamos listos para recibirlo. Porque a veces Él quiere algo bueno para nosotros, pero no estamos listos para recibirlo. Y con esto cierro, mi hermano. Sí, eso es. Porque ahí dice: no quitará el bien, pero no hay un punto. Así fue que yo le titulé el mensaje: no me quitará el bien, pero no hay un punto. El versículo dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea que cuando yo digo no me quitará el bien, hay que decir amén, pero después de leer esto, ¿qué sigue? El versículo no dice: no me quitará el bien yo andando como me da la gana. No, no me quitará el bien porque ando en integridad. Vaya, es necesario decir esto en tiempos de mensajes de prosperidad y todas estas cosas, porque, oh sí, es un tema preciosísimo. No me quitará el bien. Y eso es muy cierto. Pero hay una condición. ¿Y por qué confío? ¿Y por qué creo? ¿Y por qué creo que no me va a quitar el bien? Porque ando en integridad. Eso es lo que me da confianza en esta promesa para mi vida. Amén, hermanos. Estos son privilegios que tenemos cuando nuestra relación con Dios cada día se hace más estrecha. No es un privilegio sin condición, es un privilegio que tenemos cuando caminamos en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, se traduce en una vida coherente. Integridad es coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. Así es. ¿Usted quería saber qué es integridad? Eso, coherencia entre lo que profesas y lo que vives. ¿Eso significa que tenemos que ser perfectos, pastor? No. ¿Eso significa que no podemos cometer errores? No. ¿Significa eso que si pecamos lo echamos todo a perder? No. Entonces ninguno. Integridad no tiene nada que ver con perfección, ni con fracasar, no fracasar. No, todos somos unos fracasados aquí. En alguna parte de la vida, quizás algunos en su carrera son exitosos y en el matrimonio han fracasado. Quizás algunos han sido muy exitosos en el matrimonio y en la carrera, pero en la crianza de los hijos, quién sabe cómo. Quizás uno en esto, no, yo no sé, pero en algo tú no eres perfecto. Tú presentas tu mejor cara de perfección, sí, y la imagen de que todo va muy bien, pero yo sé que no es así, y Dios sabe que no es así. Claro. Oigan bien, la integridad no es un estado de perfección, porque el ser humano diariamente comete errores. Pero si camina en integridad, tendrá la capacidad de actuar coherentemente con la verdad que vive. No pierde tiempo excusándose o justificándose o tratando de tapar sus errores. Antes los admite, se levanta y tiene una claridad en sí mismo de quién es y hacia dónde va. Y aún más cuando pide dirección al Espíritu Santo. Es allí donde Dios expresa su amor en alguien en quien puede confiar sus bendiciones. Eso es integridad. Cuando tú fallas, tú no andas buscando justificación o tapando o no, yo fallé y yo sé, eso no estuvo bien, es para allá que voy. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueve en mí un espíritu recto dentro de mí. Un David conforme al corazón de Dios. La palabra integridad implica caminar en una sola dirección, una sola vida. Y también implica que aún Dios le va a negar cosas a sus hijos.
aún aquellos que no andan en integridad. Una medida disciplinaria de Dios, ¿verdad? Concluyo, podemos estar seguros de que o bien la sabiduría infinita, y esto se lo dije a Atala y a Nelson, y hoy se lo digo a ustedes, podemos estar seguros, según este versículo, que o bien la sabiduría infinita verá lo que no es bueno para nosotros, porque hay cosas que no son buenas para nosotros, que la sabiduría de Dios lo va a ver y no nos lo va a dar. Como también lo que no es bueno para nosotros, pero la bondad infinita nos dará todo lo que Él quiere a su debido tiempo. Que sea nuestro cuidado andar rectamente, y vamos a confiar en Dios, que nos dará todo lo que es bueno para nosotros.